Se habla mucho, hablamos nosotros los periodistas de la dualidad radical de estar con Cambiemos y el Frente Progresista en el mismo tiempo. Ahora, uno observa que adentro del socialismo también últimamente, la mirada respecto al gobierno nacional es diametralmente opuesta entre, por ejemplo, entre el gobernador y Bonfatti. Sí, eso es verdad. Yo también veo con preocupación que hay mucho internismo en la mayoría de las fuerzas políticas en Santa Fe. No hay internismo, hay una situación interna compleja. Históricamente pasó en el radicalismo y tal vez en el peronismo, pero esto se agrega al PRO y se agrega al socialismo. Y eso torna muy complejo el análisis de las convivencias dentro de los frentes o coaliciones de cara a la elección que viene. Yo lo digo por el radicalismo, nosotros no vamos a ir a ninguna fiesta a donde después resulta que no era un cumpleaños, era un velorio. Y a nosotros nos ¿Por qué? Y nosotros entramos en coaliciones donde en principio entramos por una convicción, participamos allí, pero resulta donde tenemos actores de esa misma coalición que nos denuncian, que nos acusan, que no tienen códigos de convivencia política elementales. Eso torna muy complejo una participación política en espacio. ¿Por quién lo dice puntualmente? Yo lo digo por lo que está sucediendo dentro de Cambiemos y en el marco del Frente Progresista. Nosotros tenemos sectores políticos del Frente Progresista que son, su principal objetivo es oponerse al gobierno nacional. Sí. Y tenemos sectores de Cambiemos que solamente piensan en cómo castigan al gobierno provincial o más concretamente al socialismo. Entonces es muy difícil porque esos objetivos nosotros no los compartimos. Ni compartimos que el gobierno nacional es nefasto y es lo peor que le pasó a la Argentina, ni compartimos que acá hay que votar en función del daño que se le haga al socialismo en la provincia o en la ciudad. Eso uno sinceramente, no solamente porque estamos actuando en ambos frentes, sino porque no es nuestra posición política. Entonces, quizá lo hemos visto en distintas ocasiones. Tenemos hoy dificultades de aprobar iniciativas legislativas donde ni siquiera en el propio frente nos ponemos de acuerdo y a veces hay más coincidencias con el PRO. Y a veces nos pasa lo mismo a la inversa en otros planos. Entonces, en Santa Fe. En Santa Fe. Entonces eso torna muy difícil a la hora de después sentarse a congeniar una lista. O sea, yo tengo que participar de un proceso interno donde a mí me van a acusar de un montón de cosas por el hecho de venir del radicalismo. Entonces, claro, para eso directamente me quedo en mi casa. Y le pregunto, ¿esto hace que usted mantenga en pie la idea de que el radicalismo se presente como fuerza propia en los comicios, por ejemplo, en Rosario, a concejal? En Rosario, sin duda, nosotros lo vamos a impulsar. En el plano de la lista nacional, no lo descartamos. No lo descartamos. Ir con una lista radical. Y no descartamos eso porque, en primer lugar, surge de una inquietud de muchos radicales del interior. Y en segundo término... ¿Pero ir adentro de una interna de Cambiemos, de un espacio de Cambiemos? O como UCR, a la lista nacional. Por afuera. Sí. Si Cambiemos, que es una fuerza que está comenzando, si bien yo reconozco y reconocemos en el radicalismo que en 12 meses Cambiemos se instaló como marca con mucho más celeridad que el Frente Progresista en 20 años. Hoy uno hace una encuesta y el gobierno provincial y municipal de Rosario es socialista y sin embargo en la propia ciudadanía el gobierno nacional es de Cambiemos. Y eso contrasta en 12 meses contra 20 años. Pero aún así, siendo una fuerza en gestación, teniendo poco tiempo entre nosotros, que hay que construir confianza entre dirigentes del PRO, del radicalismo, etcétera, no es sano no tener cierta previsibilidad en cuáles van a ser los escenarios políticos. ¿Y usted qué les pide concretamente al PRO como para decir, bueno, si no vamos... A nosotros nos gustaría o aspiramos a tener una representación, por lo menos oficial, en la grilla de Cambiemos a legisladores nacionales. Que nos tengamos que poner de acuerdo entre el PRO y el radicalismo, quién encabeza, con qué características, de qué forma, pero no habilitar un proceso interno desmadrado donde tengamos 7, 8 nóminas de diputados nacionales que quite previsibilidad, no por el triunfo o la derrota, sino porque ese candidato que triunfe después va a tener que ser acompañado por las listas locales si la elección es el mismo día.